Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. Ya vamos por el número 307 en nuestra colección, la cual puede verse en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña y es parte de la programación virtual de nuestra institución. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche tendremos la presentación virtual del libro Los Maceteros de Vega Alta, 1958-2022 con el doctor Reinaldo Santana. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Saludos, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de tenerme aquí para poder hablar de esta nueva publicación. Muy agradecido siempre al Instituto de Cultura y a todos ustedes por el apoyo y por el constante quehacer cultural que tanta falta nos hace como país. No, gracias a ti y esta es la segunda o tercera vez que estás con nosotros. La segunda, este es el La seg- segundo coloqueo. el segundo coloquio que haces con nosotros. Pues nada, vamos a dar inicio a esto, vamos a presentar el libro. Señor, pues nada, Dale, dale, pues. muchas gracias, Pablo. Pues el libro es una investigación de sobre casi 10 años de trabajo. Lo terminamos presentando este febrero, en febrero del 2023, se usó una presentación en el Centro de Recepciones de Vega Alta, donde se dio al público por primera vez y nada, es una ilusión bien grande que tenemos. El equipo de los maceteros de Vega Alta es el equipo que representa y le da identidad al pueblo de Vega Alta. Y como tú muy bien sabes, mi primer trabajo, mi primera publicación, que se tituló Breve Historia de Vega Alta, 1775 a 1958, pues trataba precisamente como un recuento histórico sobre Vega Alta, porque yo como estudiante de historia, como historiador, pues sentía la necesidad de la poca información que había sobre el pueblo disponible para la gente, y tenía la necesidad de conocerme a mí mismo como vegalteño ¿sabe? Los procesos históricos del pueblo. Así pues surge esa primera publicación que fungía para cubrir esos vacíos historiográficos que había en el pueblo, y esa fue la razón primordial para esta otra segunda publicación. Es más, para decirlo en mejor forma, el primer libro iba a ser el primer capítulo de este segundo, de los maceteros de Vega Alta, porque el equipo de béisbol, como mencioné, es lo que le da identidad al pueblo, y fue lo que yo tomé de pie forzado o de excusa para contar los procesos históricos sobre Vega Alta. Así que ya este libro, perdón, pues ya es un libro más bien sobre la historia en los deportes de nuestro pueblo, del pueblo vegalteño, y específicamente pues trata el tema o la trayectoria histórica de este equipo que, como muy bien dije, nos representa cultural e históricamente en los deportes, que son los maceteros de Vega Alta. Eh, También se presentó en varias librerías, como en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. También se presentó en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en el Parque Sixto Escobar. Y recientemente pues se hizo también otra presentación en Ponce, en la librería El Candil, donde fue una muy bien acogida. Y hace alrededor de 2 semanas regresamos de Kissimmee, en Florida, donde hicimos un reencuentro de vegalteños por allá en el negocio en la Casa del Artesano, en el negocio que se llama Pal Callejón, un restaurante. Y allá pues fueron un grupo de vegalteños que nos encontramos allá, y todos pues bien contentos con la presentación del libro y el trabajo historiográfico que se pudo lograr en el proceso de hacer el mismo. Como muy bien dice, pues es un recorrido histórico de todos los aspectos deportivos de nuestro pueblo, y, y nada, es un equipo pues legendario para la historia del béisbol en Puerto Rico en general. El equipo pues ha salido campeón de Puerto Rico en 3 ocasiones, en el 1960, en el 1962 y en el 1963, que este año de hecho se cumplen 60 años de ese último campeonato de Vega Alta.
y para esos tiempos de los años 60 era el equipo que dominaba el circuito superior de béisbol aficionado en Puerto Rico. De hecho, el circuito superior pues lo denomina al equipo de Vega Alta como el equipo de la década de los años 60, que a este nivel estaba este conjunto, que además es una representación del pueblo en sí, porque para ese tiempo donde surgió el equipo, que fue específicamente en el 1958, Vega Alta estaba pasando por el proceso de industrialización y pasando por el proceso, como todo Puerto Rico, y durante esa década del 50, por el proceso de modernización, y ese equipo pues representó, era parte de ese nuevo Vega Alta que se levantaba vigoroso en todos los aspectos de su vida cotidiana, incluyendo los deportes. Así Ahí que como que me fue un ratito, Reinaldo, pero nada, tú continuaste. Sí, eso es uno de los hechos que tenemos. Nada, como muy bien tú mencionaste ahorita, este es tu segundo libro, ¿verdad? sí, señor, sí, señor. Esta es la segunda publicación. Y ambos libros, pues, sobre el tema del pueblo de Vega Alta. Sí, sí, y eso es bien interesante. Aquí tú tienes un fechado, 1958, 2022, o sea que asumo que terminaste la temporada pasada. Es correcto, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. En Y 19... 1900, Ajá. en el No, no, 1958, pues, es el conjunto que, ¿sabe? Cuando el conjunto comienza ya en la Liga de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, aunque un año antes de que la liga comenzara, específicamente en el año 1939, Vega Alta fue uno de los pueblos que tuvo representación en un torneo que se hizo en el béisbol aficionado de Puerto Rico, que dio pie a la fundación de la Liga de Béisbol AA al siguiente año, que comenzó en el 1940. Desconozco las razones por las que Vega Alta no presentó un equipo al terreno de juego hasta el 1958, 18 años después, y que fue cuando se presentaron al terreno de juego por primera vez, aún que peloteros vegalteños pues eran destacados en diferentes equipos de la región, porque Vega Alta en el 1955, con un equipo que se llamaba Merino de la Liga Clase A, pues salieron campeones de Puerto Rico en el 55, y este núcleo de jugadores que salieron campeones en la clase A, pues fue el mismo que se presentó ya en la otra liga, cuando se fundó la otra liga en Vega Alta en el 58 de la AA. Parte de ese conjunto, de ese primer conjunto, se conformó también por un equipo de AA en Arecibo. Ese equipo, pues sus apoderados, ellos exponían que no recibían el apoyo necesario de la fanaticada, y como varios vegalteños jugaban en ese conjunto, pues decidieron ceder el equipo a un vegalteño, a Vega Nevares, José Vega Nevares, Antonio Vega Nevares, perdón, que fue el primer apoderado del conjunto. Y pues trajo ese conjunto de Arecibo hacia Vega Alta, y esto fue lo que le dio vida a este conjunto. También desde el equipo de Camuy vinieron 4 peloteros que fueron también cedidos. También pasó lo mismo en Vega Baja, con con 3 estrellas del béisbol federativo. Estos eran Irmo Figueroa, que para muchos es uno de los bateadores más grandes que ha dado esta liga en toda su historia. De hecho, él es tío del destacado centrofield de los Yankees de Nueva York, Bernie Williams, que también es de Vega Alta, así como Mayón Miranda, un gran pelotero de la época, y Rafin Vega, que era hijo de Antonio Vega Nevares, quien trajo el equipo desde Arecibo. Desde el Camuy Arenas, habían 4 vegalteños que se destacaban en ese equipo, que lo eran Guarro Concepción, que era también uno de los mejores jardineros centrales de todos los tiempos, así como los lanzadores eh, Héctor Flores Pantoja, que con el tiempo se convirtió en el primer mártir del deporte vegalteño, pues falleció como parte del campeonato, el último campeonato del equipo en el 1963. Y dicho sea de paso, el equipo tan pronto salió campeón en ese año, pues terminaron la celebración en su tumba en el cementerio, dedicándole el campeonato pues a Héctor Flores Pantoja,
que para ese año de 1963 no fungía como jugador, sino como coach en el terreno de juego. También estaba otro lanzador de nombre Tinito Román y el receptor José Luis Escalera Bou, que también es un salón de la fama del recinto de los Inmortales del béisbol aficionado de Puerto Rico. Todas estas figuras que llegaron desde Arecibo, Vega Baja y Camuy se juntaron en Vega Alta y lograron confeccionar uno de los conjuntos más poderosos en la historia de nuestro béisbol aficionado. Excelente. Mira, antes de seguir hablando del tema como tal, me gustaría hablar un poquito sobre la descripción del libro. ¿Cuántas páginas tienes? ¿Capítulos? ¿Cómo lo dividiste? Pues hermano, el libro es un libro grande de 8.5 por 11, tamaño carta legal. El libro consta de 570 páginas sobre 700 fotografías que van narrando visualmente también y paralelamente la historia escrita, y se dividió precisamente el primer capítulo, pues se habla pues se hace un recuento más bien de la historia en los deportes del pueblo de Vega Alta hasta llegar al 1958, que comienza el segundo capítulo con la historia del equipo específicamente. Trato en ese segundo capítulo, o le doy énfasis, debo decir, a las primeras 7 temporadas del conjunto. ¿Por qué? Porque los Maceteros de Vega Alta es el único equipo en la historia del béisbol AA que terminaron en la primera posición de su sección en sus primeros 7 torneos. Y por eso hago énfasis en esas primeras 7 temporadas, que incluso los 3 campeonatos a nivel nacional que ha obtenido Vega Alta en su historia, pues se obtuvieron en el lapso de esos 7 años. Luego voy y hago un recuento en el tercer capítulo, y voy por décadas. Termino desde el año 1900, los finales de los 60 y la década de los 70. Luego cubro la década de los 80, la 90, 2000, 2010, hasta llegar a la década de 2020, específicamente al año 2022. Y ahí voy trabajándolo más genéricamente, más generalmente el tema, pero lo voy auscultando los jugadores o los juegos más importantes o más destacados durante esos procesos, pues se van haciéndole énfasis. Y luego, pues en el cuarto capítulo hago un recuento por temporada y hago un trabajo estadístico y de los números que ha tenido el equipo. Por ejemplo, su presencia dentro del béisbol AA, por ejemplo, los jugadores del equipo de Vega Alta que hayan salido jugadores más valiosos del torneo, campeón bate, que hayan tirado juegos sin hit, que hayan sido líderes en carreras empujadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso también se hace un recuento de todas las victorias por temporada regular que ha tenido el equipo y todas sus derrotas, y se hace ese ejercicio del equipo. Luego se destacan también en el quinto capítulo, que es apéndice, que lo titulo apéndice, y voy y hago un recuento de todos los campeonatos que ha tenido Vega Alta en el deporte, aunque sea fuera del béisbol. Y ahí pues hago un resumen de todos esos campeonatos y voy a enfatizar a los vegalteños que se han destacado en el deporte. Por ejemplo, se hace una lista y un reconocimiento a los vegalteños que están exaltados en el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño, a los vegalteños que están exaltados en el recinto de los Inmortales del béisbol aficionado de Puerto Rico, a los vegalteños que han sido medallistas en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, que hayan participado en los Juegos Olímpicos, algunos vegalteños que han sido firmados como peloteros profesionales, otros vegalteños que han jugado en las grandes ligas, que han ganado campeonatos en las grandes ligas. Y termino el libro con un título muy peculiar que se llama Edgar Martínez, un macetero en Cooperstown. Esto pues porque Edgar Martínez, que fue nuestro último salón de la fama, el último puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama del béisbol de los Estados Unidos, de las grandes ligas, Edgar Martínez, fue firmado en los años 80 mientras militaba con el equipo de Vega Alta. El equipo de Seattle lo firmó
cuando Edgar Martínez estaba destacándose, incluso salió campeón bate de la sección, jugando para Vega Alta, y escaló tanto un macetero en el mundo del béisbol, que fue exaltado al Salón de la Fama, y eso lo utilizo pues para darle conclusión al libro. Diablo. Yo sé que mucha gente joven nunca vio jugar en grandes ligas a Edgar Martínez, digo, en vivo, porque los videos están por ahí, pero todavía yo me acuerdo cuando yo de niño viéndolo a él en grandes ligas y él jugaba casi todas las posiciones, ¿no? No, él se destacaba en el cuadro, básicamente en tercera base, que jugaba en Vega Alta, incluso. Eso mismo se repitió la historia, porque en esos mismos años jugaba otro Edgar Martínez de nuestro vecino pueblo de Dorado, y igual José Lin, que le conocían José Chico Lin, Sí. también jugaban en el mismo equipo, ambos con los maceteros, y a ambos los firmaron organizaciones de grandes ligas, estando con los maceteros, jugando con los maceteros en una liga de Puerto Rico en la AA. Esto, ¿sabe? No es común que esto pase, incluso 10 años después, alrededor de 10 años después, vuelve y acontece, pero esta vez con Benji Molina, que es el hijo de Benjamín Molina, hermano mayor Ok. de Yadier Molina, que fue un receptor pues, que se destacó grandemente en la Grandes Ligas, ganó 2 guantes de oro, 2 anillos de serie mundial, y también, al igual que Edgar Martínez y Chicolín, lo firmaron estando jugando con los Maceteros, equipos donde se había destacado también su padre Benjamín Molina. Súper. Reinaldo, esto es un trabajo enciclopédico, ¿verdad? Amplio. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esta investigación y el proceso de redacción hasta que terminaste el libro? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando este tema? Pues Pablo, yo estuve alrededor de 10 años haciendo la investigación. Yo durante ese tiempo también, una de las cosas que hice para poder estar cerca del equipo y poder tener acceso a la información fue que trabajé. Fui donde el productor que hacía las transmisiones de radio de los juegos del equipo, y me Sí. ofrecí para leer los anuncios comerciales, y de esa forma, ¿sabes? Él aceptó gustosamente, ya que conocía pues mi trayectoria en el teatro, y aceptó gustoso, y así de esa forma me convierto en el locutor comercial del equipo, estando 5 años en las transmisiones, y yo no desaprovechaba ningún minuto para hacer cualquier pregunta a cualquier persona relacionada con el equipo. También para ese tiempo yo me había mudado hacia Río Piedras, y comencé a visitar tanto el archivo general como Dios mío, la Biblioteca Lázaro en la Universidad de Puerto Rico, en el segundo Sí, piso, donde ubica colecciones puertorriqueñas, y allí me sí. beneficié del catálogo del Mundo que ellos tienen. Ellos tienen catalogado el periódico El Mundo y parte del Imparcial, y así fui desde el año 1958 viendo periódico a periódico, nota a nota, qué información yo podría sacar referente al equipo, a nivel de que me emocionaba, y estaba a veces desde que abría la biblioteca hasta que la cerraban, ¿sabe? Y era una emoción indescriptible cuando yo podía, por ejemplo, aparecer en mis manos un reportaje de los años 50 o de los 60 del equipo, y eso pues me motivó muchísimo, al punto pues que lo seguí trabajando, y bueno, y lo seguí agrandando el trabajo hasta prácticamente 10 años. No quiere decir que estuve 10 años de corrido trabajando. Muchas No, veces no. estuve meses que no hacía nada. A veces estaba trabajando y soltaba el trabajo 3, 4, 5 meses, y luego retomaba con una nota por aquí, una nota por allá, y iba organizando toda la información, pero prácticamente desde que me decidí que iba a hacer un trabajo para un libro, me tomó cerca de 10 años poder lograrlo. Wow, de hecho saltaste o te adelantaste a una de mis preguntas que era sobre cómo realizaste el trabajo para conseguir la investigación para conseguir las estadísticas. Este, Pues yo me basé, como te dije, en la prensa, específicamente en lo que salía en El Mundo y en El Imparcial. ¿Por qué? Porque cuando comencé a hacer entrevistas por mi cuenta a peloteros o a diferentes personalidades del equipo, muchas veces o la persona no estaba claro de lo que había acontecido en el juego, o tenía
una referencia en su memoria que tal vez no concordaba con la realidad. Y entonces, pues decidí hacerlo a base de lo que publicaba la prensa. Así que esto también puede dar pie o motivo a personas que pertenecieron al equipo a que cuenten la historia desde otro punto de vista, tal vez desde sus memorias. Pero que el trabajo que yo hice es un libro básicamente de historia y no sobre las ejecutorias o las personas dentro del equipo, sino más bien los acontecimientos, lo que ocurrió, lo que pasó. Y Mi, eso queda plasmado bien sí, claro en el libro. y tengo más preguntas sobre estadísticas, pero saltaste a otro tema que quería. ¿Cuántas entrevistas realizaste aproximadamente? Wow, eso de verdad que no sabría decirte porque fueron años y muchas de esas entrevistas fueron informales Ok, y hasta el sol de hoy yo todavía me he parado de cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien relacionado al equipo, hacerle varias preguntas y todavía sigo recopilando información, pero toda esa información que me hacían llegar personas relacionadas al equipo, yo las tenía que confirmar y constatar mediante lo que publicaba la prensa. Así que le di el mayor peso del trabajo a eso. oye, en los deportes, iba a decir juegos, en los deportes, pues se llevan estadísticas en los juegos y esas estadísticas están plasmadas en una documentación. Esa documentación, ¿qué tan antigua pudiste accesar? Pues ayudó muchísimo pues los periódicos, vuelvo y repito, Periódico. porque la liga tuvo muchas mudanzas, según me iban contando, y prácticamente en la liga, en la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, no existe, ¿sabes? Las estadísticas de esos años. Un Más bien archivo. es un archivo que esos documentos se fueron perdiendo con el tiempo y ellos tienen de cierta fecha hacia acá, pero no, por ejemplo, los años de campeonato, esos años 70, los 50, Ok. 60, de eso prácticamente dependía de lo que podía encontrar en la prensa. Por suerte, para ese tiempo en Imparcial en el Mundo cubría bastante esta liga, pues porque era una de las que gozaba del favoritismo de la afición, de la gente, apoyaba este béisbol y todavía lo sigue haciendo porque es como dije cuando comencé, esta Liga AA, mucha gente lo conocen como la Liga del Corazón del Pueblo Sí. y mucha gente se ve identificado más con los equipos AA de su pueblo, de su comunidad, que con equipos profesionales, por ejemplo, o equipos de grandes ligas. Ujú. Y porque precisamente más allá del deporte, más allá de un simple juego de béisbol, le da identidad cultural e histórica a esos pueblos. Así de importante, pues son estas representaciones dentro del deporte que tienen estos equipos. Por ejemplo, uno piensa en Ponce y uno piensa en los Leones, y así sucesivamente, uno piensa en Santurce, uno piensa en los Cangrejeros, pues cuando se piensa en Vega Alta, se tiene que pensar de una forma u otra en los maceteros, que es su representación deportiva más importante. Y lo que Mira, nos da identidad a los veganteños en Vega Alta, fuera de Vega Alta y fuera de Puerto Rico. me has puesto a pensar en muchas cosas, ¿verdad? Porque pues, uno cogiendo de ejemplo, ¿verdad? Y no es que sea el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero viendo las grandes ligas, esta cuestión de las estadísticas es tan sagrada para ellos. ¿Mm? Bueno, pero es que así son los estadounidenses. Ellos A base todo es de números. estadística. Sí, todo es a base de números. De hecho, hace tiempo estaba viendo un juego de fútbol, balompié, y entonces estábamos hablando, haciendo el análisis del juego, entonces el compañero decía, no, que si lo están narrando en Sudamérica o en Centroamérica, el narrador bien, con mucho entusiasmo, gritando, oh, que si esto, lo otro, mientras que si lo están narrando en Estados Unidos, lo que dice, no, que ese pase es el número 324 del juego, y ya ha establecido 8.857 pases en lo que lleva de temporada y 12.500 en lo que lleva de vida. O sea, que ellos son bien estadísticos y las estadísticas son bien importantes. Y otro punto que me hiciste pensar, que esto es una crítica a nuestros periódicos, yo me acuerdo, yo de niño,
te iba a la sesión de deporte, había o existía o ellos redactaban entre 15 a 25 páginas Sí, señor. y te daba muchas descripciones del juego, muchas estadísticas. Vaya a un periódico hoy y lo que encuentro son 4 páginas. Sí, sí, no, y con suerte, y ¿sabes? 4 páginas teniendo suerte. Y Sí, también otra cosa era, ¿sabes? La calidad de periodistas deportivos de aquellos años, ¿sabes? Era una maravilla lo que escribían, era una literatura, es como sentarse uno a leer a cualquier literato de cualquier parte del mundo, ¿sabes? Uno leer a Ponflores, por ejemplo, era, era una, ¿sabes? Una cosa maravillosa que te transportaba. Incluso parte de poder tener información sobre Vega Alta es porque había un corresponsal vegalteño en el periódico El Mundo que se llamaba Rafael Concepción de Gracia. Él es hermano de don Gilberto Concepción de Gracia y don Herminio ok. Concepción de Gracia. Ambos tuvieron que ver en Gilberto Concepción de Gracia, pues fue un gran abogado, senador, fundador del PIB. Herminio Concepción de Gracia fue representante por el Partido Popular Democrático también en el hemiciclo puertorriqueño. Y son una trilogía de hermanos pues, especial que hay en Vega Alta. Rafael Concepción de Gracia era un destacado maestro. Él es el padre del actor, primer actor puertorriqueño, Ernesto Concepción Rosado, que en paz descanse. Y como corresponsal del periódico El Mundo y un tiempo también que estuve en El Vocero, pues cubría ¿sabes? Los juegos del equipo, en especial esos años finales de los 50, principios de los 60, donde más se destacó el equipo, pues por lo menos hay constancia en los periódicos, gracias en parte a que había un vegalteño pues, cubriendo Pendiente. o siendo corresponsal de los periódicos. Aparte de que el equipo, ¿sabes? Desde primera entrada, desde su primer año, pues se destacó muchísimo y empezó a sonar y a crear nombre en el país. Y muchos periodistas pues tuvieron, por la calidad del equipo, que poner sus ojos sobre Vega Alta, y que era un pueblo pues que no, ¿sabes? De que no se hablaba mucho, y gracias al deporte y a la representación que nos dio este equipo, pues nos puso en el mapa, como se dice coloquialmente. Súper. Y el seudónimo de los maceteros, que es algo que siempre me preguntan, pues no fue algo que acompañó al equipo, sino que surgió pues por su destacada ofensiva, con su destacado madero. Eh, Muchos lo describían como el escuadrón del pánico ofensivo de los maceteros de Vega Alta, pero al equipo, al igual que el equipo que mencioné al principio, el de clase A, que se llamaba Merino, pues también se le conocía como Merino AA. Durante sus primeras 5 temporadas, pues Merino era una ferretería en San Juan que era auspiciador del conjunto, y le dio el auspicio y el nombre, que se llamaba Merino, Merino de Vega Alta en la AA, hasta que en el 1962 el señor Terry García, que era el compilador oficial del torneo, pues tuvo una diferencia con don Emilio Verne, que era el presidente del circuito, y pues renunció a su cargo como, ¿sabe? Como anotador oficial del torneo, como el destacado en la prensa. Y de esta forma, pues, llega a Vega Alta a colaborar con el equipo en las transmisiones radiales, y él, pues, impresionado en uno de los juegos que Vega Alta había hecho sobre 15 carreras, y habían hecho varias carreras corridas, pues él sabe, impresionado con el equipo. Estos son unos maceteros, y desde ahí pues se quedaron pues para siempre los maceteros, y desde ahí los mismos periodistas y la prensa comenzaron a llamarlo por ese apodo que fue creado, inventado por el señor Terry García. Vamos un poquito hacia atrás porque me causa mucha, es bien interesante esto de Merino. Merino, entonces, es el nombre de una compañía. Sí, era una ferretería de San Juan que colaboraba con el deporte en Vega Alta. Ellos fueron auspiciadores del equipo clase A y Ok, el equipo AA. También lo hizo en algún momento con el primer conjunto que representó a Vega Alta en el deporte, que era en el baloncesto, en los años de oro, los años de gloria del baloncesto en Puerto Rico.
donde Vega Alta pues tuvo una representación en primera categoría durante mediados de los años 30. Sí, la curiosidad viene porque usualmente nos referimos, especialmente cuando son equipos de clase A, al barrio. Exacto. Y pues, cualquiera pensaría que Merino era un barrio, pero no, no es así. Sí, mucha gente lo piensa. Sí, y esta práctica, yo no sé qué tan arraigado o qué tan común o no común se dio en el deporte en Puerto Rico, pero si uno se pone a ver el deporte y analizar el deporte europeo, allá y en Estados Unidos también está de boga el que sean compañías que auspicien los equipos y los equipos, quizás no el nombre del equipo, pero no sé, Coca-Cola Exacto, incluso el estadio. Stadium, Ajá. sí, ¿Sabes? etcétera. Incluso ahora lleva, como tú bien dices, ¿sabes? El estadio, la cancha, pues lleva el nombre del auspiciador y eso es parte del auspicio. Sí, sí. Es Así que, interesante, ¿verdad? No sé cuántos otros ejemplos como ese se no, puedan y conseguir. también, ¿sabes? Ese era un auspiciador, pero también el equipo dependía totalmente del comercio de Vegalteño, el pequeño comercio. Sí, Había gente que se dedicaba a eso, por ejemplo, en ese equipo fundador, en ese primer equipo, Luis Antonio Wisin Miranda, que dicho sea de paso, es el abuelo del actor Lin-Manuel Miranda. ok. Él se encargaba de ese tipo de cosas en este primer torneo. Incluso aprovecho para agradecer grandemente al auspicio de que ellos hicieron para que este libro fuera una realidad. Ellos auspiciaron en parte la imprenta, así que agradezco desde aquí a la placita de Wisin, que es un comercio que hay en Vega Alta que sirve de homenaje a la persona que estoy hablando, a Luis Sí, Antonio Wisin Miranda, y también otro auspiciador es la Galería Lin Manuel Miranda. Ambos pues colaboraron para que este libro pues saliera a la luz y estemos aquí precisamente hablando sobre él. Así que esa familia pues una familia bien importante en nuestro pueblo y específicamente para los maceteros, Wisin Miranda pues perteneció, aparte de que fue también parte del equipo clase A que salió campeón de Puerto Rico, fue miembro fundador del equipo de los maceteros y trabajaba más bien en la directiva, incluso hasta fue encargado de ser chofer y de llevar y traer a los peloteros que no eran de Vega Alta, que habían unos cuantos peloteros que no eran de Vega Alta, que eran estelares también, y él también se movía en ese sentido administrativo dentro del conjunto. sí. Mira, mencionaste 700 fotos. Claro, eso es un montón. Sí, Y me imagino el trabajo para digitalizar todas esas fotos no habrá no, no, sido fácil. no el trabajo, el editor, que es el señor Víctor Morales, estuvo alrededor de casi un año y 3 meses en el proceso de editar el libro. Finalmente, un trabajo bien cuesta arriba, porque pues, la calidad de las fotos, ¿sabes? Muchas no son muy buenas, otras sí, pero el valor histórico va por encima muchas veces de este asunto, Sí, así que sí, el libro, de hecho, mano, yo me he encontrado personas que ni saben leer, que no saben leer, que nunca pudieron aprender a leer y tienen el libro y han podido descifrar la historia sobre el equipo viendo solamente las fotos, porque como dijo ahorita, las fotos van a apoyo de lo que está en el escrito y sí, sirve ¿sabes? Como de bastón sí. para lo próximo. Así que una persona que solamente viendo la foto puede llevarse una idea de los acontecimientos o procesos históricos. Wow, interesante, es bien interesante. Y fíjate, el libro surge en un momento donde se le está dando mucho énfasis a la historia deportiva en Puerto Rico. De hecho, no sé si en algún momento cuando estabas haciendo el doctorado, te pasó la idea de que esto fuese tu investigación de doctorado, ¿no? Traté incluso para la época en que me mudé a Río Piedra porque estaba en el proceso de proponer un tema para la disertación y yo no estaba muy claro en qué tema trabajar porque yo sentía la necesidad de hablar sobre Vega Alta, pero también sentía la necesidad de trabajar el tema sobre el teatro nacional Sí, específicamente.
Y en este proceso, pues traté de proponer este tema, pero debido a que los procesos históricos del equipo había que justificarlo de otra mejor forma, pues Sí, no se le dio paso al tema, ya que, por ejemplo, no necesariamente los resultados de algún juego en específico sean un documento histórico, ¿sabe? O de sí. trascendencia histórica. Y era más difícil, pues, trabajar el tema sobre los maceteros ¿sabe? En una metodología histórica, por lo que decidí, pues, entonces trabajar el tema del Teatro Nacional, que fue el que finalmente, pues, pude terminar y la disertación y con el que terminé el doctorado también. Pero pero para ese tiempo era que estaba yendo a la biblioteca a colecciones puertorriqueñas y me entretenía más, gastaba más el tiempo investigando sobre los maceteros que investigando sobre el tema de la disertación. Y entonces, pues así se dieron las cosas y salieron, o sea, básicamente salieron ambos al unísono. Pues cuando estaba terminando la tesis, que la presenté y la aprobaron, también salió la culminación del libro. Mira, ¿cuánto público llena el parque de pelota de los maceteros en Vega Alta? Ahí podrían alrededor de 2.000 personas, Ah, entre 1.000 a 2.000 personas, te diría. ok. Y Eh, usualmente se llena. sí, 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 sobre todo porque Vega Alta es un equipo que históricamente clasifica a las series semifinales de la sección o finales de la sección Sí, y en esos juegos de series, en esos son juegos es donde el público pues más se hace sentir. Durante la temporada regular no necesariamente se llena el parque, pero siempre está a un cuarto, tres cuartos, la mitad del parque siempre está cubierto por fanáticos vegarteños. Y también reconociendo que hasta el año pasado se cumplieron 65 años de historia de este conjunto y en sí. parte la publicación de este libro es para resaltar eso. Imagínate, un equipo con una trayectoria de 65 años ininterrumpido no es poca cosa. No. Y cambiando de liga, en la clase A, ¿cuántos equipos hay en Vega Alta de clase A? En Vega Alta casi siempre hay entre 2 a 3 equipos de clase A. Lamentablemente este año va a haber solamente uno, que es o dos, que es el equipo de Breñas y el equipo de Carmelita. Los Y esos son Cardenales de varios. Esos son barrios. Y Ahí son ambos, varios. en los últimos 15 años, ambos han salido campeones de Puerto Rico también. Y el público, la asistencia de público Perdón, el equipo de Sabana Hoyo. El equipo de Sabana Hoyo salió campeón de Puerto Rico y el ok. equipo de Carmelita. Mira, y en cuanto a asistencia a público en los juegos de clase A, yo sé que es bastante nutrido. Yo también sé que los parques son de menos cantidad. Esta cosa. Pues es el mismo caso y casi siempre es hasta la misma fanaticada. Y vuelvo y te repito, acontece de esta forma, pues porque pues precisamente eso, porque están representando un barrio, un sector en específico de Vega Alta y la gente de esos sectores o familiares de esos sectores, generación tras generación, pues van a seguir al equipo que representa a su sector, a su barrio, por supuesto. Sí, Y así esto se multiplica alrededor de Puerto Rico en el asunto de la clase A hasta en Vieques y Culebra. Y son más de 105 equipos que año tras año pues este, están listos pues para combatir entre sí. Este año ya estamos a 3 semanas de que comience el torneo clase A. sí. Así que es un equipo que le gusta mucho a la gente de barrio y como muy bien dije durante esta entrevista, muchas veces el equipo favorito de la gente son estos tipos de equipos de clase A y Sí. doble A por encima de los equipos profesionales y hasta de las grandes ligas. A mí me gusta, ajá, Por lo que significan en la cuestión de identidad. a mí me gustaría si la prensa le diera más énfasis a los de, yo sé que a doble A se le da en las noticias, en la televisión, pero en la prensa escrita me gustaría que se le diera más énfasis especialmente a la clase A, por lo que De- tú acabas de mencionar. Definitivamente eso debería ser pues una asignación para todos los periodistas deportivos, a las dos ligas, tanto la clase A como la doble A,
por la cantidad de público que lo sigue, merece pues, que se reporte lo que acontece en los parques. Sé que hay problemas pues, de espacio en los periódicos y todo eso, y se prefiere pues entonces cubrir los deportes a nivel profesional, pero Sí, este tipo de béisbol ¿sabe? Es un deporte, un juego de pueblo que siempre están pendientes a los aconteceres de lo que pasa con estos conjuntos, y son fanáticos de todas las edades. Tú puedes ver desde niños recién nacidos hasta con su abuelo. Y esto es bien importante también, lo que sucede en las pequeñas ligas, los equipos que ellos ven como para querer ser parte, pues lo que tienen accesible, que es su equipo de clase A, es su equipo de doble A. Los jugadores de pequeñas ligas de los barrios, pues sueñan con algún día ser parte del equipo doble A de ese barrio, o parte del equipo sí, clase A de su sector. Y eso es más valioso aún, y la prensa lo debería cubrir también. claro, claro. De hecho, esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo se mueven las pequeñas ligas en Vega Alta? Y dicho sea de paso, uno de los baluartes del equipo de los maceteros, que es el señor Panamá Vega, que fungió como apoderado, ganó campeonatos como apoderado, fue la persona que comenzó a trabajar las pequeñas ligas en Vega Alta, según un reportaje del Mundo que conseguí en el 1952. Llegaba de la guerra de Corea, si no me equivoco, Sí, y para ese tiempo la liga exigía que algún jugador de nivel clase A pues fuera el que organizara las pequeñas ligas en los pueblos, y en el caso de Vega Alta, pues don Panamá Vega pues fue el que se encargó pues, de realizar estos primeros equipos, que el primer torneo fueron 6 barrios de Vega Alta jugando entre sí, y de aquí, de hecho, es que surgen luego los peloteros que van a conformar los equipos de clase A y doble A, ¿sabes? Surgen de las pequeñas ligas de Vega Alta. Y sí. habían tantos y muchos de tanta calidad que no todos, aunque eran jugadores buenos, podían hacer el equipo de doble A, por ejemplo. Y muchos Ujú. de estos jugadores que no podían hacer el equipo doble A porque ya habían otros establecidos en sus posiciones, por ejemplo, como es el caso de Utuado, los montañeses de Utuado, hubo ocasiones que habían 5, 6, 7 vegalteños jugando para Utuado, destacándose en Utuado, pero era por la razón de que no podían pues establecerse en el equipo de su pueblo, Sí. pero lo hacían en grande, representando a otras comunidades, a otros pueblos. Sí, yo tuve la oportunidad de jugar pequeñas ligas desde los 10 hasta la liga que era de los 19 años. A rayo, Este, wow. y sí, Jugaste no, mucho. no, fueron varios añitos, sí, ¿Y sí, dónde fue? ¿En jugaba, Guánica? no, en Laja, en Laja, En en Laja, Laja. exacto. Okay. Sí, y llegaba a jugar varias posiciones, primera base, llegué a ser catcher, llegué hasta pichear. Wow, qué bien. No Gracias sabía a Dios, eso. sí, jugué muchas posiciones porque era malo en casi todas, pues. Me Te cambiaban para ver. cambiaban. No, no, pero es interesante, ¿verdad? Y como mencioné ahorita, el libro surge en un momento donde se le está dando mucho énfasis a la historia deportiva. Y la historia deportiva, esto es parte de la cultura y esto es parte de nuestro sentir nacional, porque el deporte, pues, de hecho, a nivel internacional, el deporte es lo que nos da básicamente el renombre, Representación, exacto. la representación y la soberanía a nivel internacional. Dicen las reinas de belleza, pero las reinas de belleza al final es una entidad privada. Pero en la cuestión de los deportes, pues en realidad esta es la que nos da esa representación nacional a nivel internacional. Definitivamente a Puerto Rico se les reconoce como un país gracias a los deportes y gracias a la cultura. Eso es lo que nos identifica como una nación frente al mundo entero. Sí, sí. Y Y eso nada, y se te ve, felicito. Ajá, ¿no? Que se ve también tan reciente como en lo que vivimos con el Clásico Mundial de Béisbol, que sí, también en todos los clásicos, en los 4 clásicos que han habido, que se han jugado, siempre ha habido uno que otro vegalteño destacándose dentro de los equipos de Puerto Rico. Y también resalto dentro del libro, según van pasando los años, pues lo que acontece también en los clásicos mundiales, dando énfasis a los que
a las actuaciones de los vegalteños dentro de los equipos de Puerto Rico. Mira, Reinaldo, el que le interese conseguir el libro, ¿dónde lo puede conseguir? Pues el libro está disponible en varios sitios, por ejemplo, en Vega Alta. Los que lo quieran conseguir en Vega Alta se encuentra en la placita de Wisin, específicamente en el negocio Café con Salsa. En la placita de Wisin lo puede conseguir y en Farmacia Vega Alta. La placita de Wisin en Farmacia Vega Alta. En San Juan se puede conseguir en la librería Casa Norberto de Plaza Las Américas y también en la librería La Esquina en Río Piedra. Y en el Viejo San Juan lo pueden adquirir en Fundación Nacional para la Cultura Popular y en Ponce en la librería El Candil. Así que repito, en San Juan lo pueden conseguir en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, en la librería La Esquina en Río Piedras y en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Esto es en el Viejo San Juan, en la calle Fortaleza. Y en Ponce, las personas del sur, pues lo pueden conseguir en la librería El Candil. Así que también hacemos envíos por correo a las personas que están fuera de Puerto Rico, que prefieren que se lo enviemos por correo, pueden escribir a mi correo electrónico, que es brevehistoriadevegaalta@gmail.com. Repito, brevehistoriadevegaalta@gmail.com o llamando al teléfono 787-460-8593. 787-460-8593. Y ahí con gusto, pues hacemos las gestiones para hacérselo llegar. Súper, excelente. Te iba a preguntar, ya tienes 2 libros sobre Vega Alta. ¿Hay algún plan en el futuro para continuar historiando a Vega Alta? Pues sí, siempre esa es la razón principal. Ahora mismo estamos haciendo un trabajo que es referente a un vegalteño, pero Ok. antes me gustaría pues publicar la tesis, la tesis doctoral que la presenté hace más de un año. El tema de la tesis es la institución del Teatro Nacional en Puerto Rico, 1938 a 1958, que cuenta pues la historia de cómo el Teatro Nacional pues se institucionalizó por el gobierno mediante el Instituto de Cultura precisamente. Y estoy trabajando también las memorias pues de un atleta vegalteño que se destacó en la lucha libre, que se llama Juan Rivera Rodríguez. Él es conocido como el TNT y Sabio Vega, así que estamos Sí, trabajando con él pues sus memorias y esperamos que pronto esto también vea la luz y sea otra forma de seguir destacando pues las hazañas de los vegalteños alrededor de Puerto Rico y del mundo. fíjate, ese último tema que mencionaste, el de la lucha libre, eso también tiene mucha tela para historial eventualmente. Sí, señor, porque aunque haya personas pues que la menosprecien en cierto sentido, no, sí es cierto que en los años 80, a principios de los 90, fue el evento cultural más importante que había en Puerto Rico y el que más plazas llenaba, ¿sabes? Los, los espacios para actividades públicas más grandes eran llenados como el Irán Bison, el Juan Ramón Lubriel, el Coliseo Sí. Roberto Clemente, el Pachín Vicente en Ponce, el Palacio de Recreos en Mayagüez, todos estos espacios, pues lo llenaba ¿sabe? El entretenimiento deportivo que es la lucha libre, que también vino a formar parte de la cultura puertorriqueña en cierto sentido, pues por el Sí. arraigo que tuvo en el público, en la gente, igual que el béisbol, igual que la AA, igual que la clase A, pues le daba sentido, identidad o nacionalidad a la cuestión esta de los puertorriqueños contra el extranjero que venía a luchar contra el puertorriqueño. Y la gente pues necesita verse reflejado en este tipo de cosas y son asuntos pues que hay que resaltar también. Mira, y mencionaste a Sabio y de hecho en la cartelera de la WWE que se dio aquí hace una semana, que luchó Bad Bunny, Sabio aparece Ajá, allí. exacto, no, con eso se debe cerrar la memoria porque sí, es una trayectoria grandísima que comienza desde mediados de los 80. Sabio prácticamente ha recorrido el mundo entero con Sí, su arte de la lucha libre y eso no es poca cosa, ¿sabe? Fue parte de las empresas más importantes del mundo, incluyendo sí, a Puerto Rico.
incluyendo México, incluyendo Japón y por supuesto los Estados Unidos a través de la WWF. Fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Vegalteño hace alrededor de 3 años atrás, y se merece pues que sea exaltado también al Salón de la Fama de la WWF en los Estados Unidos. Aparte, cuando terminó su trayectoria en los Estados Unidos, regresó a Puerto Rico como promotor, creando la compañía IWA, que también ayudó a revivir la lucha libre y que también gozó de mucho éxito por varios años consecutivos. Así que Xavi es una figura del deporte en el país, sobre todo en el ambiente de la lucha, así como muchos otros. Yo tengo que apuntar por ahí para la próxima temporada. Me gustaría tener un programa sobre historia de la lucha libre en Puerto Rico. Eso estaría chévere, nos sentamos a De hablar un hecho, ratito. sí, ahora mismo en YouTube hay un canal dedicado a la historia de la lucha libre donde usted puede ver videos de hace, no sé, 30 años. No sé qué tan viejos sean los Sí, videos sí, más sí, no, antiguos que tienen, pero es bien interesante. definitivamente, ¿no? Y haciendo la investigación también para eso, he visto cortes de prensa desde los años 50, a comienzos de los años 50, ya en Puerto Rico pues, había presencia de la lucha libre. Y Sí, todo esto explota desde el 1973 en adelante, cuando una compañía puertorriqueña conocida como la Capitol Sport Promotion, pues llega a la televisión y como decimos en Puerto Rico, el resto es historia. sí, Todo ha súper sido interesante. éxito. Sí. Bueno, nada, Reinaldo, yo te deseo el mayor de los éxitos con esta tu segunda publicación. Sabes que tienes siempre el programa para tus próximos proyectos editoriales y proyectos culturales de manera general, porque yo sé que te mueves en el ambiente cultural en diversas facetas, pero siempre estamos aquí disponibles para promocionar tus trabajos y tus proyectos. Y nada, deseo mucho éxito, recomiendo el libro, le solto a nuestra audiencia pues, que lo consigan, porque el libro, quizá usted es de otro pueblo, pero el libro tiene un valor histórico bien importante, especialmente en este momento donde se está resaltando la historia del deporte. Y también el libro es un ejemplo a seguir en otros municipios con otros equipos, que hay muchos, de hecho, no tienen que ser los aficionados, también los profesionales. Muchos equipos profesionales se han quedado en el olvido porque nadie los ha historiado como tal. Definitivo. Y en ese aspecto, pues ya tú te estás adelantando a muchos otros temas que se pueden desarrollar con esto. No, pues muchas gracias, Pablo, y no, y de verdad me siento bien contento, bien satisfecho con el producto de esta investigación. Salió como yo pensaba, como yo quería, y nada, espero pues que se siga moviendo, que la gente se siga enterando, que hasta ahora pues todas las personas que han adquirido el libro pues me han llamado pues, contentos, emocionados pues con el producto del mismo, así que yo espero que siga así, que las personas que vean este programa pues lo adquieran, lo recomienden, y nada, y aquí siempre hay un amigo acá en Vega Alta, siempre a sus órdenes, siempre a su servicio y con el mejor ánimo y buena voluntad de servirles. Gracias, Reinaldo. Bueno, nada, con esto damos concluido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.